Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan en este podcast de cine. Estamos en la emisión número 81 y si a ustedes les suena Los Tortuga y Servir y Proteger, entonces saben o se pueden dar una idea quién es nuestra invitada. Esto es Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. De manera excepcional, muy excepcional y por un tema de causas de fuerza mayor, el día de hoy no está Javier de Andrés, así que estaré únicamente yo, su servidor Alberto Zúñiga, en este podcast compartiendo este espacio donde evidentemente amamos el cine y todo lo relacionado con él, con una invitada de lujo, una invitada que conocí hace más de 20 años más o menos. Tuvimos la oportunidad de estar en un cortometraje muy peculiar de alguien que ya estuvo aquí en el podcast con nosotros, Alfonso Martínez Guardia, ¿sí? Lo recordarán por ahí en alguno de nuestros episodios. Y entonces, el día de hoy está con nosotros una invitada de lujo, Mamen Camacho, que es una gran actriz y a quien me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Mamen? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí hablando contigo, charlando un ratito. Pues es un placer tenerte y para que más o menos se den una idea de quién eres y la trayectoria, porque siempre, sí, es relajado el programa, pero nos gusta presentar formalmente a nuestros invitados, a nuestra invitada, como es el caso el día de hoy. Mamen Camacho es licenciada en Interpretación Textual por la RESAT. La gente que no está en España quizá no sepa qué es la RESAT, pero es la Real Escuela Superior de Arte Dramático. También en danza española por el Conservatorio Luis del Río, y en 2009 pasa a formar parte de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, y aquí ha actuado en una cantidad importante de obras. En la parte audiovisual, se los decía dando la bienvenida a este episodio, ha estado y ha presentado series de largo recorrido en la televisión española, la 1, como Gran Reserva, El Origen y Servir y Proteger, por la que esta última fue nominada a Mejor Actriz en 2 ocasiones a los premios de la Unión de Actores, y también ha participado en algunos cortos como Y un jamón, que suena divertidísimo, ya nos contará de qué trata esto, y en documentales como Todos quieren ser el próximo Westman de Alberto Triano. La película Los Tortuga de Belén Funes estará ya próximamente en cartelera. También hablaremos de su participación en ello. Y bueno, tiene un largo historial también de presencia en obras de teatro, ya platicaremos sobre eso, pero yo quiero arrancar la charla el día de hoy preguntándole en qué momento fue esa chispa en la que ella se convenció de que quería ser actriz. ¿Cómo fue ese momento, Mame? Bueno, yo creo que fue una concatenación de acontecimientos. Desde pequeña, pues he tenido una vocación muy grande por la danza, por el teatro. Y bueno, yo desde los 4 años empecé a hacer danza. Hacía teatro, pues lo típico en el cole, en el instituto, y luego sí que en el instituto tuve un profe muy bueno, Vicente Nieto, que era el profe de literatura y además llevaba el grupo de teatro. Y sí que él tiene una pasión por el teatro inmensa. A día de hoy sigue todos los trabajos y está más al corriente que yo de lo que yo misma hago. Y con él empecé a hacer obras y bueno, me apasionó tanto que decidí que esa era mi carrera. No fue el primer camino que cogí, porque en mi familia pues no era lo habitual, ¿no? Es una familia que se han dedicado más a las ciencias, a la matemática, física, a las telecomunicaciones. Pero bueno, después de irme a Granada a estudiar química para ver si se me quitaba el gusanillo, se dieron Sí, cuenta, todo el mundo se dio cuenta, hasta yo misma, de que no, el gusanillo no se iba y sí. que tenía que dedicarme 100% a esta profesión.
Qué interesante esta parte en el que dices, de aquí soy y de aquí no me muevo, ¿no? Porque esto es mi vocación, ¿no? Independientemente de que hayas intentado, por ejemplo, desviar ese camino hacia la parte de la tradición familiar, pero pues en algún momento llega esa parte en la que irremediablemente, como decimos en México, aunque te quites, ¿sí? Te toca. Y aunque te pongas cuando no te toca, pues no te toca, ¿no? Entonces, a ti te tocó esta parte, saltas de Andalucía, te vas a vivir a Madrid para estudiar. ¿Cómo fue ese cambio para ti? O sea, ¿cómo fue el cambio de llegar a la gran ciudad? Voy a poner un contexto a esta pregunta. Hay gente que vive en el interior de un país, se va como a la gran capital. ¿Cuál era ese sueño de irte justo ahí? ¿Te esperabas como toda esta avalancha de todo lo que iba a venir a posteriori? Nunca te esperas y yo creo que deseas y luego la realidad siempre supera todo. Sí, Em, yo tenía en la cabeza que quería irme porque podría haberme ido a estudiar arte dramático a Málaga, a Sevilla, había muchas escuelas en Andalucía que eran muy buenas, pero no sé, tenía una intuición y por supuesto se veía y sabía que cuanto más grande fuera la ciudad, más posibilidades tendría, ¿no? De trabajar y más oportunidades, más opciones. Así que bueno, dije, me voy allí al meollo, a donde está el trabajo y donde se hacen los teatros. Yo recuerdo que alguna vez vinimos aquí a Madrid con mis padres y me trajeron alguna obra de teatro. Y claro, yo miraba y decía, eso es lo que yo quiero hacer, ahí es donde yo quiero estar. Y cuando veías el cine, pues se hacían en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, aquí en España, Madrid, Barcelona, era donde se hacían las grandes pelis que a mí me gustaban. Entonces, digo, yo tengo que estar ahí. ¿te imaginaste estar en las tablas de un teatro, en el escenario, pero en una pantalla también te lo imaginabas? Sí, 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 a mí me gustaba todo. Yo veía hasta el telediario y me ponía a imitar el acento. O sea que me ponía a hacer castellano neutro y me ponía a hacer, me acuerdo, distintos acentos. Cuando veía una peli me gustaba mucho una secuencia, me ponía a hacerla, la imitaba, me la aprendía, me sabía diálogos enteros de películas que me gustaban. Luego, por ejemplo, me acuerdo que con el instituto íbamos al Festival Internacional de Teatro de Almagro y también veía teatro en verso y yo me ponía a leer poesía, a leer obras en verso y también no sé, siempre me ha gustado el texto, el hacer personajes, el meterme a indagar en vidas que no son la mía y a intentar entender cómo actúan, cómo hacen. Hay algo que me parece muy interesante de tu formación, que hay como dos disciplinas que conviven, ¿no? En la parte de la interpretación, esto, la parte textual, la parte de investigar, la parte de actuación como tal, pero también está la danza. ¿Cómo influyen estas dos disciplinas en ti como actriz, en tu cuerpo como actriz? ¿Cómo lo vives? Pues mira, a mí me ayuda muchísimo la danza, para empezar porque es una disciplina, como tú dices, bastante, yo diría, bastante completa y además que además de trabajarte el cuerpo, trabaja mucho la mente, ¿no? El rigor y el estudio y el horas y horas y horas de perfeccionamiento. A mí eso creo que me ha marcado muchísimo. Luego, no sé, dicen que también se nota en el escenario, no lo sé. Ya yo no me veo a mí misma, pero dicen que también trabaja pues lo que se dice aquí en esta profesión, la presencia o algo. Claro. Y Pues, sí, sí, claro que todo suma. Bueno, aquí anda que no hay obras de teatro en las que tienes que bailar, tienes que cantar, tienes que entonar, incluso en algunos castings, ¿no? Que te piden tocar algún instrumento. claro. Siempre todo suma. Y bueno, yo desde los 4 años estoy subida en un escenario, es algo habitual, como algo que siento casa. Entonces, ese miedo escénico, que por supuesto siempre está los 5 segundos antes de salir y siempre pienso por quién me mandaría a mí haberme dedicado a esto. Y ojalá ese sentimiento me ocurra siempre, ese gusanillo, aunque
que se pase mal en esos 5 segundos previos a pisar el escenario, pero bueno, cuando ya estoy allí, la verdad es que me siento bastante en casa, porque es algo que llevo haciendo desde los 4 años y mis recuerdos felices son ahí, ¿no? Oye, y en tu paso por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿no? Que fue lo que marcó como tus primeros años ya profesionalmente. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? ¿Cómo fue trabajar con esos directores, con estos textos del siglo de oro? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Pues yo me atrevería a decir que ha sido una de las experiencias más intensas de toda mi vida, porque acabamos de terminar la escuela, teníamos unas ganas infinitas de poner en práctica todo lo que sabíamos y teníamos el tiempo de dedicarnos 24/7 a eso. Yo recuerdo que claro, de salir de la escuela a llegar allí a la Compañía Nacional, donde tantas veces habíamos visto tantas obras, pues con directores de primera línea, con directoras, con Natalia Menéndez, con Eduardo Vasco, con Elena Pimenta, con Vicente Fuentes, que es como un tótem del verso de este país. Em, la verdad es que lo aprovechamos muchísimo. Yo recuerdo por mi parte que casi era una obsesión, ¿no? Y ya no solo el aprovechamiento de la compañía, que allí pasábamos muchísimas horas, era una formación, yo diría como si hubiera sido un máster, ¿no? Sí, sí, De la RESA. Y además de la formación que aprovechábamos en la compañía, también hicimos una amistad muy profunda que hizo que siguiéramos creciendo por nuestra parte, ¿no? Allí conocí pues a Francesco Carril, que además de salir todos los días al escenario a decirnos versos maravillosos, pues formamos también compañía, él dirigía también en ese momento, hicimos otras obras, Ana Karenina, La vida en tiempos de guerra. Me pongo así porque, claro, hace casi 20 años, no, claro, 15 años hace. sí, Entonces, y también además de hacer el teatro, grandes obras de Lope de Vega, del Siglo de Oro, que las hacíamos en la Compañía Nacional, pues además nosotros formábamos nuestra compañía y hacíamos obritas que nos interesaban, lecturas que nos motivaban. Ahí conocí también a Lucía Carballal, Julián Ortega también escribió obras. Bueno, estábamos muy permeables, muy esponjosos y muy abiertos a estar todo el día pensando en teatro, en lecturas, en actuar. Y justo ahora que, hablando de este ejercicio, de esta intensidad, de este momento tan clave, ¿no? En tu desarrollo en la catapulta profesional, ahora que decías de Lucía Carballal, fuiste nominada al Godot por La Fortaleza, ¿no? ¿Cómo cae esta primera nominación? ¿Cómo te cayó? Bueno, en realidad tengo que decir que la nominación fue a mejor elenco. O Mm, sea que no, sí, no, o sea, pero me refiero que cómo lo vives tú, este momento de estamos nominados, ¿no? O sea, estamos nominados. ¿Cómo vives esta fase también de la experiencia actoral, de la experiencia artística, de que tu trabajo esté nominado, por ejemplo? pues para empezar es una sorpresa gigante, porque nunca piensas, ¿no? Que Mm, alguien va a decidir que tú, no sé, mereces estar ahí rodeada de gente nominada como tú. claro, Em, es una sorpresa y un agradecimiento, por supuesto, porque cuando tú haces una obra de teatro no estás pensando en las nominaciones, estás pensando en desentrañar aquel texto, en llegar claro, lo más lejos y más profundo que puedas a descubrir cómo se puede hacer eso, las distintas formas de hacer eso. Y, y bueno, pues como un reconocimiento y una alegría de que alguien piense en ti para eso. También es verdad que la nominación fue a Mejor Elenco y sí, claro, yo creo que es la mejor nominación que puede tener una actriz, ¿no? Que es que la nominen con sus compañeras. claro, En realidad el trabajo, el teatro es un trabajo en equipo, ¿no? Y sin todas nosotras, pues muchas veces yo lo pienso, ¿no? Cuando hay nominaciones individuales, dices, pero si es que sin los ojos de la otra persona o sin la conversación esa que tuvimos en el camerino sobre este personaje, no hubiera salido sin
sin todos los compañeros ahí apoyando no hubiera salido. Pero sí, me hizo mucha ilusión porque me parece que Lucía es pues una de las mejores, o si no la mejor, dramaturga que hay hoy en día. Y, y bueno, y que sus textos también tengan, pues que los conozcan, ¿no? Que tengan una difusión, sea por la vía que sea, porque al fin y al cabo los premios son eso, son una forma de que llegue la obra a más gente, que la conozca más gente. Así que bueno, pues por esa parte me da mucha alegría. Oye, y evidentemente esta alegría de trabajar con grandes directoras, directores, que tiene que ver en la parte, seguimos hablando de la parte de tu vena del teatro, ¿no? Eh, Entre lo clásico y lo contemporáneo, ¿dónde te sientes mejor? ¿En qué universo te sientes como más en tu salsa, en tu hábitat, por llamarlo así de alguna manera? ¿Qué prefieres? ¿Esta palabra fija de los textos clásicos o una creación más colectiva, más contemporánea? ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿En el teatro clásico o en el teatro contemporáneo? Bueno, hace mucho tiempo ya que no hago clásico, entonces te diría que ahora mismo estoy más profundizando en textos que son contemporáneos, ¿no? Las últimas cosas que he hecho han sido textos que se han escrito ahora, hace poco, hace nada. Entonces, bueno, te diría que es muy difícil la respuesta. Me Es que me quedé encanta. pensando, me quedé pensando justo en eso cuando me estabas contando, bueno, cuando nos estabas contando la parte de lo clásico y de repente lo más actual en lo que estás, ¿no? En lo que te estás desempeñando en los últimos años, la parte del teatro contemporáneo, hablando de tu fase teatral exclusivamente, me quedé pensando en eso, ¿no? ¿En dónde te podrías sentir más cómoda? ¿En lo clásico, en lo contemporáneo? No sé, hay a quien le gusta mucho la parte de la fisicidad, ¿no? Lo físico que, que requiere la parte contemporánea de, no sé, es una pregunta que se me ocurrió así sobre el aire y no sé, a lo mejor en ambos tipos de textos estás A- bien. Bueno, a mí me parece que me siento más contenta o más, no sabría encontrar la palabra ahora, eh, más realizada, feliz, si hablo de cosas que están sucediendo en este momento, que me están sucediendo o que Sí, pueden contar em, relatos con los que yo conecte directamente o que pueda o que el público pueda entender como propios. Entonces creo que es muy interesante, que los textos clásicos están ahí para demostrarnos que la esencia humana pues es la misma, ¿no? Y que estamos hechos de lo mismo y claro. hay una trascendencia que a mí me hace conectarme con gente de distintas épocas y entender que somos la misma persona o que estamos hablando de sentimientos o de pensamientos que son lo mismo. Y, y hacer textos contemporáneos me hace sentir que estamos hablando de lo que está ocurriendo ahora, de que estoy como en el meollo de En el ajo de la vida ajo de la actual, ¿no? de la vida. Así que me hace mucha ilusión la dramaturgia contemporánea, me hace muchísima, me gusta mucho que haya dramaturgas y dramaturgos que estén ahora hablando, por eso trabajar con Lucía me ha hecho especial ilusión, porque creo que ella es una persona que está conectada con el ahora y que sabe transmitir lo que está ocurriendo o lo que piensa, incluso me atrevería a decir una generación, ¿no? Entonces, Claro. bueno, me gusta contar historias que conecten con lo que ocurre. Si es con las palabras de hoy, me encanta, y si es con las palabras de ayer, pues también trabajar ese puntito de acercamiento también me parece muy interesante. Interesante, sin duda. Yo quería preguntarte también la parte en la que de las tablas de los escenarios teatrales,
de repente, ¿en qué momento te llega la posibilidad de participar en televisión, ¿no? En estas series. ¿Cómo fue este momento en el que te dicen, oye, mamen, hay una serie, queremos que entres a este casting, te invitan? ¿Cómo fue tu experiencia? El salto a la televisión, a la parte audiovisual, ¿cómo fue? Pues pura magia, la verdad. Fue no sé, un regalo inesperado. Yo estaba trabajando en la compañía nacional y no tenía ni una buena foto para entrar en la rueda esta de Sí, enseñar fotos, de casting, de representantes, de todo esto bueno, que tenemos que hacer las actrices para que alguien vea tu foto y decida que tú, o vea tu trabajo y decida que tú eres la que tienes que estar haciendo ese trabajo. Así que bueno, vino a verme, recuerdo que vino a verme Gloria Muñoz, una actriz española maravillosa, a la que yo admiro profundamente, que es madre de un chico con el que yo estaba actuando, de Julián Ortega. Em, y Julián siempre me había dicho, me recuerdas mucho actuando a mi madre. Y cuando vino ella, me dijo, ujú, me recuerdas mucho a mí. Y, y a mí eso me puso orgullosísima, porque yo admiro muchísimo a esa mujer. Y claro, poco después me propuso para hacer un flashback de su personaje en la serie de Gran Reserva. Y ahí entré a hacer, pues nada, una secuencia de esa serie. Y luego casualmente, pues decidieron hacer el remake de la serie, el Gran Reserva del Origen, sí, era todo un puro flashback de esa serie. Y, y por eso yo siempre consideraré a Gloria Muñoz mi hada madrina y mi inicio en este mundo audiovisual. Y ahí entré pues a formar parte, entré en el elenco protagonista a trabajar con Víctor Clavijo, con un montón de actores y actrices, Petra Martínez, bueno, súper reconocidos y muy admirados por mí. Y fue todo por una carámbola del destino y por pura magia, o sea, fue una suerte inmensa. totalmente la parte de la causalidad es, ¿no? La causalidad tiene unos destinos muy peculiares, y el hecho de que hayas estado trabajando en estas series pues largas o de larga duración, ahora hablamos de servir y proteger, pero quisiera preguntarte algo. ¿En qué momento de repente pasa, ¿no? Cuando estás en la parte de hacer televisión, donde hay un vínculo más inmediato, más cotidiano y más con estas series de larga proyección? ¿Cómo en algún momento te ocurrió esto, que vas por la calle y de repente alguien te dice, hey, tú sales en la tele? Sí, 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 ¿Cómo, ocurría. cómo, cómo viviste ese momento? O sea, es como, ¿cómo lo viviste? Sí, ocurre porque además estas series que son diarias tienen Sí, una peculiaridad y es que la gente que la ve es muy fiel, muy leal a sí, las sí. tardes. Y, y claro, entras en sus casas diariamente y te ven todos los días como si fuera su prima. Entonces, Formas parte de su vida, de su cotidianidad, de su familia, ¿no? Entras. totalmente, y además cuando te hablan por la calle, te hablan con un cariño que es Sí. muy especial, porque te están viendo todos los días y casi que sienten que te conocen y te quieren arreglar si te están pasando cosas malas en la serie, te quieren arreglar la vida y te avisan. Es muy curioso, es muy simpático. Entonces, bueno, fue muy bonito porque la gente era muy cariñosa, siempre ha sido muy cariñosa y muy respetuosa conmigo y me han tratado muy bien, me han dado mucho cariño. Así que pues yo solo puedo estar agradecida. Claro, es que esta parte es muy peculiar, ¿no? El hecho de participar en una serie de larga duración. ¿Y cómo se vive esta parte, no? Porque en un rodaje de una película, pues estar a lo mejor 9 semanas, 10 semanas, 12 semanas, se acaba,
te despides de toda esta familia que creas nueva, ¿no? Este crew, este equipo de producción, estos compañeras, compañeros de trabajo. Bueno, nos vemos, gracias, ha sido un placer, 4, 5 semanas, 10 semanas, dependiendo el presupuesto que tenga, pero en una serie de larga duración pueden ser años, ¿no? Sí. Pueden ser años. ¿Cómo se vive ese proceso? Porque en el teatro, pues también puedes estar una temporada, 2 temporadas, 3 temporadas. Si va muy bien la obra, bueno, pueden ser años, ¿no? Pero creo que el hecho de estar en una serie que dure tantos años es distinto. ¿Cómo vives ese proceso? ¿O cómo lo has vivido? Bueno, de ahí han salido amigas del alma con las que, vamos, creo, tengo una relación como si fueran mis hermanas. Hemos pasado tanto tiempo, tantas horas de camerino, tantas, o sea, nos hemos escuchado, además, el ritmo vertiginoso de las diarias hace que te conectes con el límite de tus capacidades, ¿no? Y que llegues ahí a, mm, a casi a estar exhausta, ¿no? Y no casi que decir algunos días no puedo más, ¿no? Durante tanto tiempo, estudiar tantísimo, todos los días, rodar tantísimo, madrugar tantísimo, todo esto es muy bonito, es un máster de interpretación, te da pues muchas horas de vuelo, como me decía Víctor Clavijo, y te dan migas para siempre y el equipo se convierte en tu familia más que nunca, lo que tú dices, ¿no? En una película es verdad que siempre conectas con la convivencia es muy fuerte durante un corto espacio de tiempo. Esto ha sido muy fuerte durante mucho Pero tiempo. durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pues no sé, por ejemplo, cuando en la última función que hice en el español, la de cumpleaños, em, pues vinieron en tropel todos los de la serie allí como si vinieran a un partido de baloncesto Ya. y a animar. O sea, fue La comisión de aplausos, ¿no? la comisión de aplausos, ¿vale? Sí, sí, sí. Oye, Y pues estaba Laura Garmo, la directora, sí, decía, pero bueno, ¿quiénes son todas estas gente? toda esta gente de dónde salió. Parecía. Sí, pues nada. ¿Cómo entras a servir y proteger? Que dejo de decirte que se veía muchísimo en México también servir y proteger. Por Sí. la uno, sí, era muy particular. Por esta serie te nominaron 2 veces a la Unión de Actores, ¿no? ¿Qué personaje hiciste ahí? ¿Por qué crees que caló? ¿Cómo fue tu ingreso a servir y proteger? Pues nada, hice una prueba con Paula Cámara y entré como un personajito que era Espe Beltrán, era un personaje muy simpático porque era de atención al ciudadano, era como la cara, la primera cara amable que hay en una comisaría, la que atiende al ciudadano nada más entrar. Y bueno, era dentro de la serie, era un personaje pues más, diría, más simpático, más costumbrista, más eh, en momentos más cómico. Y al principio pues le pasaban situaciones muy, muy divertidas y muy extrañas. Y fue cogiendo relevancia porque bueno, pasó a ser parte de la UFAM, de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer, dedicándose a problemas más de domésticos, ¿no? Ujú. De abusos, con mujeres, sobre todo con mujeres y con niños, de bullying, de acoso en las redes, tenía todos esos temas que me apetece decir también que esa serie ponía de manifiesto y enseñaba a la gente y que era quizá, había personas que solo recibían esa información por ese canal y a las Claro. que creo que bueno, mm, les hacía que se informaran de estos temas y que fueran bastante conscientes. Yo recuerdo que por redes me escribían muchas personas diciéndome bueno, que gracias al personaje habían salido de alguna situación o habían denunciado alguna situación de maltrato, de abuso.
O sea, fue muy bonito, una época muy bonita. Y luego el personaje pues fue creciendo, creciendo, creciendo y se quedó allí de principio a fin, algo que también para mí fue inesperado porque la gente iba pasando y fuimos cuatro em, personas las que nos quedamos de principio a fin. Así que pues también muy agradecida porque mm, para mí fue un entrenamiento actoral 100%, 360 grados. Claro, Me pasó de todo, empecé como un personaje así como más simpático, más cómico, tuve mi momento dramático de que me ocurrían todas las tramas terribles y truculentas y, y luego pues se iba solucionando. O sea imagínate, en casi 6 años pues pasó mi personaje por todas las situaciones posibles. claro. Pues lo normal de una serie, ¿no? Que las tramas se van complicando, van saliéndole subtramas y demás. Y en esta parte de la construcción de los personajes, mami, me gustaría preguntarte, ¿cómo vas tú construyendo para un personaje para teatro, uno para tele, uno para cine? ¿Encuentras diferencias o utilizas el mismo método, trabajas de la misma manera o haces una diferencia? Lo vas diferenciando, dices, este personaje, ahora estoy haciendo teatro, ahora utilizo estos recursos para construir este personaje. ¿En qué te bajas? ¿Cómo es como tu método de trabajo? Bueno, cada personaje tiene su particularidad la respuesta te la da el texto y te la da pues leerlo mucho, entenderlo mucho, investigarlo mucho y mirar alrededor a ver en dónde puedes encontrar la inspiración de ese personaje en concreto. Entonces, el trabajo, yo creo que de acercamiento a un personaje siempre, para mí, siempre es el mismo. Ahora, las fuentes que, de las que bebes, pues dependen muchísimo de la situación que estés viviendo en cada momento, ¿no? De que hayas visto una serie que te haya impactado y que hayas visto similitudes, que del libro que te estés leyendo y que veas también que, que piensa de esa manera, que se mueve así, que yo creo que todo sirve para llenar el saco de la interpretación y, y para enriquecer un personaje. Luego ya, claro, las particularidades de cada uno son completamente diferentes. Y luego a mí me parece que la diferencia a veces entre la cámara y el teatro es la distancia. A quién, con quién estás hablando, ¿no? Que Claro, tú en el teatro simplemente eres el mismo personaje que bueno, el mismo si estuvieras interpretando el mismo, pero quiero decir, sí, haces el mismo trabajo. Lo que pasa es que para una persona que está bastante lejos, ¿no? Tienes que llegar, tienes claro. que, la proyección tiene que ser otra. Y sin embargo, en cámara, bueno, pues depende también de eso, de la cercanía. La cámara te está mirando siempre desde mucho más cerca. El trabajo es mucho más íntimo, más Contenido, ¿no? En momentos. sí. Mm. Oye, y algo que me llama mucho la atención de la parte de la construcción de los personajes es que cada uno evidentemente te implica un reto totalmente distinto. ¿Ha habido alguno que te diera así como miedillo, terror, decir, uy, no sé si lo voy a poder hacer? O sea, de repente lo pongo del otro lado, ¿no? Cuando estás dirigiendo, por ejemplo, tienes actores, actrices que tienen una trayectoria muy, muy grande y que te da como miedillo, ¿no? Como directora, como director, y decir, uy, voy a dirigir a esta persona que tiene esta trayectoria, ¿no? Pero yo quisiera hacerte esta pregunta como al revés, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te enfrentas a un personaje que dices, uy, este me da como miedito, no sé si lo voy a poder hacer, no sé si te ha pasado eso? Eh, a ver, bueno, me da como más, quizá más reto, ¿no? Más, yo recuerdo, por ejemplo, para un personaje que se llamaba Madrona de las cartas, dirigido una obra que también hicimos para la Compañía Nacional, pero para la sala de arriba, para la sala Tirso de Molina, que dirigió mi amiga María Prado. Era un personaje que tenía un acento cerradísimo, parecía medio murciano, medio andaluz, pero era un lenguaje enrevesadísimo, como si hablara
con un trabalenguas constante. Ese personaje sí que recuerdo que no es que me diera miedo, es que me costaba tantísimo llegar a desentrañar ese texto, no solo por la dificultad que entrañaba su dicción, sino también por saber qué estaba diciendo esa persona, esa mujer era una persona también em, pues de un estrato social bastante de tierra, ¿no? Era limpiadora, superviviente de otra época y hablaba de una manera completamente deslenguada, Ya, dicharachera, graciosa, era súper simpática, pero muy, muy exagerada. Y sí que recuerdo que por la noche estaba estudiando y decía, yo esto no me lo voy a aprender en la vida, pero ¿cómo es posible? Pero luego la verdad es que fue una de los personajes que más me reconfortó, ¿no? Porque me conectó, fíjate, luego siempre encuentras ahí conexiones especiales, me conectó con mi abuela y dije, ¿pero por ya, qué? ¿Por qué estoy buscando tanto? Si en la calle de mi abuela, cuando yo era pequeña, yo que soy andaluza, estaban todas las puertas abiertas y se hablaban a voces y decían, Maruja, claro, ¿qué hace hoy de comer? Y digo, ay, pero si lo tengo ahí, ¿por claro, qué busco más? ¿Por qué? Si, claro, a tu infancia que yo miraba estupefacta a esas mujeres con ese chorro de voz llamando de puerta a puerta y digo, pues mira, eso lo voy a utilizar. Pero genial. Oye, y hablando justo de personajes, ¿hay algún autor, algún personaje que te gustaría interpretar? O sea, ¿has soñado con interpretar algún personaje? Llámese teatro, llámese tele, llámese... ¿Hay algo con lo que creas que todavía está como pendiente en tu trayectoria y que digas, he soñado con hacer, no sé, X personaje? ¿Lo has pensado en algún momento? ¿Lo has soñado? ¿O tienes recuerdos así de tu niñez que dijeras, yo cuando sea actriz me gustaría hacer o interpretar a tal personaje? sí, yo recuerdo que cuando estábamos en la escuela y leía, pues yo qué sé, por ejemplo, a Lady Macbeth, leía los grandes personajes del teatro, sí que recuerdo decir alguna vez, no sé, cada vez que leía un libro o Nina o leía, me apetecía todo. Ahora yo creo que el gran personaje está por escribir. Me encantaría pensar que bueno, que todos esos personajes son preciosísimos y por supuesto que me gustaría hacerlos todos porque cada vez que me meto ahí en un texto me emociono y es el más importante de mi vida. Claro. Pero creo que sí, que ahora quizá me apetece sorprenderme con un nuevo personaje que está aún por escribir. Seguramente va a llegar un gran personaje, estoy seguro, pero me gustaría preguntarte, hablando de estos sueños, a los más pequeños, ¿no? A las más pequeñas, a las actrices pequeñas, jóvenes que apenas están empezando, ¿qué les dirías? ¿Qué le dirías a la Mamen Camacho de hace tantos años en una época como hoy? ¿Qué les sugerirías? ¿Qué consejos les darías? Pues que tuvieran muchísima ilusión, que si tienen ilusión, pues todo para adelante y que hay que trabajar muchísimo, que no hay que desanimarse, que las cosas no llegan porque sí, que hoy en día, ¿no? En este mundo de las redes sociales, de los ejemplos de las personas que crees que han conseguido las cosas así, porque solo ves los triunfos y solo te aparecen, ¿no? En Instagram te aparecen ahí constantemente los triunfos de las personas, pues que no desfallezcan, que si tienen ilusión y ganas y sienten que ese es su lugar, que por supuesto. Y si no, que hay muchísimas maneras de desarrollar la vocación, que no hay solo el personaje que ha ganado el Goya, la temporada pasada, ¿no? Sino que, bueno, que tienes muchísimas maneras de desarrollar esta profesión, pues con un grupo de teatro, con
no sé, dando clases, si te gusta cantar, bailar, si te gusta, no sé, si la comunicación es lo tuyo, que sigan para adelante y sobre todo, pues que eso, que mucha ilusión y mucho trabajo. Pues ahí está para todas las personas que nos escuchan en todas las plataformas de streaming del universo digital. Ahí están las recomendaciones que nos hace Mamen. Y yo quiero preguntarle a Mamen, porque tengo muchas preguntas. También Javi nos mandó sus preguntas, ya ha hecho algunas de las que nos compartió Javi. Entonces, quisiera preguntarte en qué momento, eh, cuando haces una película como Los Tortuga, que está próxima a estrenarse, y de repente esta película, pues ocurre este fenómeno, ¿no? Gana tantos premios, es muy reconocida. Hay una expectativa muy grande en la parte también, uno como parte de ese trabajo, ¿no? De ese equipo que realizó ese trabajo, ¿no? Pero ¿cómo fue tu experiencia en esta película? ¿Cómo lo viviste, ¿no? La parte de... Cuéntanos un poco de ella. Pues Los Tortugas, bueno, una película de Belén Funes que se va a estrenar el día 23 de mayo en cine y que, bueno, se estrenó en el Festival de Toronto, ha pasado por festivales, se estrenó en festivales en Toronto, luego pasó por muchísimos y en Málaga este año ha conseguido 4 premios, 3 biznagas. Em, bueno, yo me siento completamente afortunada de pertenecer a esta película. El, em, el proceso de casting fue bastante largo y muy sorprendente, ¿no? Fue muy dilatado, fue un proceso de casting muy diferente al que yo estoy acostumbrada a vivir, ¿no? Porque para empezar, la primera vez que yo hice la primera prueba fue con Belén Ujú. Funes, con su directora, Ya directo ya con directamente, ella. pero es que Sí. hasta ella misma me daba la réplica, que por cierto tiene una actriz dentro buenísima. Yo Sí, la animo a que, a que alguna, a que actúe. porque es buenísima. Y, y luego, bueno, hice muchísimas pruebas, muchísimas. Allí iba a Jaén todo el rato con mi coche para hacer pruebas pues con distintas posibilidades de maridos, de hijas, de cuñadas, y, y yo sabía, yo conocía la trayectoria de Belén, había visto la película de La hija de un ladrón, me pareció que Belén tenía una forma de contar las cosas profunda, tierna, muy verdadera, muy despojada de artificios y me sentí bastante hermanada con ella. Me gustó mucho en su momento esa película, cuando la vi, pues fue una de estas personas con las que dije, yo quiero trabajar con esta persona en algún momento de mi vida. Y luego cuando indagué un poco sobre ella, descubrí que ella también era hija de jiennenses, como yo, que también pues habían viajado del pueblo a la ciudad a ganarse la vida. Así que pues me di cuenta de que teníamos muchísimas cosas en común. Cuando leí el guión me pareció magistral y el personaje, Inés, me sentí muy identificada con él. Así que pensé, es que yo tengo que estar en esa peli porque es que soy yo. No piensas en la repercusión en ese momento, sino en qué te late de la lectura, ¿no? De ese personaje. Y era un personaje bellísimo, luminoso, una matriarca de una gran familia de agricultores que también lleva un pequeño hostal en Jaén y que tira para adelante, que está viviendo, pasando, atravesando un duelo de esa manera tan despojada de sus propios sentimientos para sostener a la familia y que no se le caigan por el camino, ¿no? Todos los miembros de la familia. Está intentando aportar luz y alegría a esa familia. Me pareció un guión magistral y un personaje precioso. Yo quería estar ahí y luego todo lo que nos ha traído la película han sido pues alegrías también.
Muchas alegrías, mucha felicidad. Los Tortuga, esta película de 109 minutos, película española, Belén Funes, la directora, el guión también de ella con Marsal Cebrián y la música de Paloma Peñarrubia, la fotografía de Diego Cabezas. En fin, es una producción muy, muy interesante. Ya tenemos muchas ganas de verla, ya estamos a nada de verla. Y bueno, para quien no sepa de qué va más o menos el asunto, hay una pequeña sinopsis que me gustaría leer. Espero que no haya spoilers. No, no los hay, No, porque no, es no. una sinopsis muy, muy genérica. Pero bueno, dice que Anabel tiene 18 años, vive con su madre, Delia, una taxista chilena, emigrada al barrio de Col Blanc hace 20 años. Estudia primero de comunicación audiovisual en la ciudad de Barcelona. Le costó mucho esfuerzo entrar en la carrera porque la nota de corte es muy alta, pero se esforzó, estudió mucho. Ahora su futuro está a punto de cambiar para siempre y aunque Anabel todavía no lo sepa, una carta está a punto de llegar. En ella, la inmobiliaria del piso de alquiler en el que ha vivido siempre les informa de que tienen que abandonar definitivamente el piso, ya que el edificio ha sido adquirido por un fondo buitre. Bueno, algo más cercano a la realidad y lo que estamos viviendo no puede ser, ¿no? La mirada, evidentemente, Belén, es una mirada de un cine social, es una mirada sensible a la realidad que estamos compartiendo y viviendo, padeciendo en muchas ocasiones, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la vivienda. Me gustaría preguntarte cómo fue la parte de el trabajo con alguien con la trayectoria como Antonia Segers. Nunca he sabido cómo se pronuncia su apellido, Segers, no sé. A mí me parece una actriz también impresionante. Me gustó muchísimo en la película chilena, en la de No, me gustó muchísimo también en la de Una Mujer Fantástica. En fin, es una actriz que admiro bastante. ¿Cómo fue el trabajo con el reparto en general, ¿no? Con el cast? ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo dirige Belén? ¿Cómo fue esa parte de tu experiencia? Pues mira, nos metimos todos en un hostal, en el mismo hostal en el que se grababa la parte de Jaén. Wow, Y durante todo el rodaje en la provincia de Jaén estuvimos ahí conviviendo. Vamos, mi habitación daba pared con pared a la de Belén. Yo le escuchaba cada día cuando terminaba el rodaje, si estaba contenta, si no estaba contenta, yo ya, sabía cuando. sí, Y, y bueno, tanto con Elvira como con Antonia, pues es que convivimos durante todo el rodaje juntas. Desayunábamos, comíamos, cenábamos, claro. todo el día rodábamos. Fue eso, pues esas típicas experiencias de inmersión absoluta. Yo recuerdo un día que estuvimos libre, Antonia y yo, y me la llevé a conocer Úbeda y Baeza, como Wow, qué bonito. le hice un poco de guía turística. Estuvimos por ahí pues contándonos la vida y descubriendo Jaén Paraíso Interior, así que Claro. pues muy bien. Antonia es un huracán, es una actriz de la que hay que aprender, es una actriz buenísima y es potente, fuerte y verdadera, entonces, bueno, es una suerte. Mm. De verdad que es impresionante la expectativa que hay con esta película, Los Tortuga. El título me parece muy particular, muy, muy particular, ¿no? Las tortugas van cargando ahí su caparazón en su casa, se lo llevan para todos lados. ¿Hay algo que tenga que ver con eso? ¿Desde el título podemos ir intuyendo algunas cosas o no? Claro, los Tortugas, bueno, es que en el tráiler lo digo todo el rato, o sea que no Claro, estoy spoileando nada porque está en el tráiler. Se llamaba Tortuga a las personas que desde los años 70 emigraron de Jaén y se fueron pues a Valencia, Barcelona, al País Vasco. em, Casi todos los que somos de Jaén tenemos tíos familiares. a familiares en esa parte o fuera de España.
Entonces es muy gráfico, ¿no? Porque se les llamaba a los tortugas porque iban con sus mochilas a cuestas y es muy representativo van casi con la casa a cuestas para iniciar una nueva vida y para imaginarse una suerte de futuro en el lugar de llegada que no siempre se produce, porque la ciudad también tiene sus particularidades duras, es cara, es Hostil. hostil y bueno, y claro, eh, por eso la película tiene tantas capas, ¿no? Claro, Porque habla de eso, de los que se van, de dónde se van, del el futuro que se imaginan y el futuro con el que se encuentran, y de los que también, en el caso de mi personaje, de los que se quedan allí esperando y sosteniendo una tierra bueno, que se queda baldía por esas personas que están iniciando su éxodo, ¿no? Y los peligros también con los que se encuentran, pues está el tema de la vivienda, el claro, desarraigo, el tema de encontrar una comunidad y una familia entre las personas que están en tu misma situación. Yo creo que tiene muchas capas la película de Belén que están conectadas completamente con la realidad que estamos viviendo, vamos, sobre todo con eso, con el tema de la vivienda y el tema de dónde eres, ¿no? De dónde vienes tú, cada uno, claro, y que, claro, y que nadie es de dónde está hoy en día, ¿no? Nos encontramos y siempre tú de dónde vienes. claro. Mm. ¿Te has sentido tú migrante en tu propio país? Con el tema del acento, por ejemplo. Claro, pues mira, ahora que lo dices contigo, esta es Ujú. una de las primeras entrevistas, si no la primera, no recuerdo, que estoy haciendo en mi acento, porque, bueno, casi por decisión desde este punto de inflexión, casi de decisión desde los Tortuga. Porque cuando yo llegué a Madrid, sí que hay un tema con el acento ya cada vez, afortunadamente menos, pero Menos, hay un tema que lleva a las personas a fabricarse un modelo mental sobre quién eres antes de atender al mensaje en vez a la forma del mensaje, ¿no? claro, Entonces yo recuerdo que cuando estaba en la escuela fue como algo, mi suavizar el acento fue algo paulatino y no fue una decisión de un día para otro. Mis amigas me regañaban muchísimo porque decían, estás renegando, ¿por qué castellanizas? ¿Reniegas de tu tierra? Digo, no, ha sido algo como muy paulatino. Yo llegaba a lo mejor a una improvisación en la que tenía que derramarme en lágrimas y de repente mis compañeros decían, ay, qué graciosa, ay, qué simpática. No sé, hay ya, algo del acento sí, que lleva directamente a una emoción, ¿no? Les lleva directamente y que da una información que tú no quieres dar, que está por encima de ti. Entonces, bueno, cuando entré en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pensé, bueno, nadie va a saber, voy a ser lo más neutra posible, lo que aquí en Madrid se considera neutra y me castellanicé, ¿no? Y me quité el acento. Y de repente he descubierto que, bueno, que ahora como se amplían las posibilidades y estamos deseando hablar de todos estos temas, es un enriquecimiento más y es algo que va conmigo y que también está bien volver a explorar. Yo lo dije en Málaga, Belén Funes me ha devuelto el acento, porque desde entonces todos mis trabajos durante 20 años han sido en castellano neutro, perfecto y pulcro. sí, Y sin embargo, pues esto fue como volver al origen, ¿no? Volver allí a grabar en los campos de Jaén, rodeada de olivas y sineses. Así ya. que, Más cortado, ¿no? Con ese acento que me encanta. A mí me encantan los acentos, debo decirlo, y andaluz me gusta mucho. Y bueno, pues desearte mucho éxito, Mamen, a ti, por supuesto, en tu trayectoria, que tienes una gran trayectoria. Estamos muy contentos. Ha sido un honor que estés aquí con nosotros en Tónica Replicante. Y por supuesto, todo el éxito para los Tortuga, que seguramente le va a ir muy bien.
y que no se la pierdan a las personas que nos están escuchando porque va a estar en cartelera, atentos. Seguramente después llegará a las plataformas, pero hay que correr a las salas de cine, hay que verla, hay que seguir disfrutando la experiencia de vivir una película frente a una pantalla gigante con un sonido espectacular. Pero bueno, a todas las personas, mamen, que nos visitan aquí en Tónica Replicante, esa es la parte que siempre le toca a Javi, ¿no? Siempre Javi me dice, Beto, ¿puedo proceder? ¿No? Pero ahora no está Javi, entonces es como si él estuviera aquí. Sí, Javi, puedes proceder. Normalmente a todas las personas que vienen aquí a Tónica Replicante les damos un título honorífico, honorario, que es el replicante de honor. O sea que te haremos llegar en estos próximos días tu replicante de honor, para que lo pongas o hagas con él lo que tú quieras. Hay una librería en Madrid, por ejemplo, que la tiene por ahí, muy enmarcadito y muy bonito. En otros sitios, en otras casas nos han mandado ahí sus fotos y otros amigos nos han dicho, yo ya lo tiré, ¿no? Lo borré por accidente. Vuélvemelo a mandar, ¿no? Pero bueno, que sepas que ya formas parte de nuestra legión de replicantes de honor, que ha sido un honor charlar contigo. Y para despedirnos, me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Y cuál ha sido qué difícil. tu actriz que más te ha inspirado? Sea actual o no sé. Vale. Dos preguntas duras. Uy, esto se avisa, ¿eh? Porque es que de canciones a mí me gusta todo. O sea, es que ¿Cuál te conmueve más? ¿Qué canción Pues mira, te conmueve más? Silvia Pérez Cruz Sí. canta una canción muy bonita que ahora no recuerdo cómo se llama. Pero bueno, por ejemplo, La Flor del Sí. último disco me parece... Lloro cada vez que la escucho. O sea, Justo esa era la pregunta, para allá íbamos con la pregunta, ¿no? ¿Qué canción te conmueve así, a ese nivel de lágrimas? sí. Pues ahí está. ¿Y actriz? ¿Qué actriz te inspira? ¿Qué actriz actual de la época del pasado, de cualquier momento? Pues actriz, por ejemplo, en teatro, pues Gloria Muñoz. Sí, tu hada madrina. Recuerdo mi hada madrina, que recuerdo verla en el Teatro Español y se me pusieron los pelos como escarpias. Sí. Y quizá de cine, es que es tan difícil, son tantísimas las que me conmueven. Pero voy a decir quizá. Ay, no sé quedarme con una, no sé. Ahí está ahí el cerebro diciendo, Claro. ¿cuál? Claro. Bueno, cambiamos la pregunta. Te puedo A ver, decir sí. una directora de una película que me marcó muchísimo, la de Mi vida sin mí, de Isabel Coixet. Claro. Dije, yo quiero algún día hacer algo así. Estaría interesante que un día trabajes con Isabel Coixet, seguramente, sería fabuloso. Ojalá algún día pudieras trabajar con ella. Es admirable Isabel Coixet, que es muy recomendable su último libro, por cierto. Y bueno, pues nos vamos, mamen, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer, una verdadera charla gratificante esta que hemos tenido el día de hoy. Te agradezco mucho y por supuesto a nombre de mi querido compañero y cómplice de este proyecto, Javier de Andrés, pues también te damos las gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Y que sepas que aquí tienes tu casa siempre. Gracias. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, recordarles que estamos como Tónica-Replicante en Instagram y que en cualquiera de las plataformas de streaming, ya sea de pago o no, en YouTube, pueden acceder a cualquiera de nuestros episodios. Pues nos vamos, gracias, siempre gracias. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.